está en el e-commerce, está en los chatbots, está mucho más interiorizada. Sin embargo, lo que nos interesaba era esto que viene revolucionando, que es la inteligencia artificial generativa, y aquí vemos que 13% adoptado, 53% está experimentando. Es decir, todavía no entendemos de qué va, entonces tenemos que experimentar. De hecho, ayer no sé si vieron algunas personas, personas que trabajan en el BCP, publicaron el hackathon que hizo el BCP y armó grupos de trabajo y les pidió que experimentaran con inteligencia artificial. Y bueno, ahí pueden ver en LinkedIn, cada grupo fue publicando sus aprendizajes, muy interesante. Y 32% está en una fase de investigación. Entonces, vemos que hay dos tipos de uso en las áreas de marketing. Por un lado, hay empresas que están utilizando para generar nuevo contenido, lo que les decía, artículos, imágenes, contenido en general, generar ideas, por ejemplo, ¿no? De repente, no le delego todo a la inteligencia artificial, pero lo que sí hago es busco una primera lluvia de ideas y ya sobre eso construyo, es decir, es el punto de partida. Luego también desarrollar una pauta y luego sobre eso corrijo y en algunos casos ya en mucho menor medida creación de diseños. Y por el otro lado, ayuda en el análisis, es decir, lo que les decía, resumir textos, analizar datos. Entonces, vemos que dentro de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT es la herramienta más utilizada, o sea, de lejos, 91% de las empresas está utilizando, versus, y en mucho menor medida, otras herramientas como BART, por ejemplo. BART tenía 29%, y así, digamos, va disminuyendo el uso de otras herramientas. Lo más, digamos, difundido al momento es ChatGPT. Y vemos que un tema muy interesante, y es que muchas empresas, o el uso que se le está dando, como les decía, y es un uso que no viene como parte de la política de la empresa. Es decir, no es la empresa que le ha dicho, bueno, utiliza la inteligencia artificial para reducir los artículos o para resumir. Son, digamos, de manera personal, muchos ejecutivos de marketing lo que hacen es meten el texto y es una forma en que de alguna manera los ayuda en el trabajo y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que sienten que, por ejemplo, en el tema de contenidos, si antes podíamos crear un contenido en un día, hemos encontrado casos de empresas que pueden crear hasta 5 contenidos en un día con la ayuda de inteligencia artificial. En otras palabras, estamos obteniendo, digamos, resultados o podemos gestionar en menos tiempo una serie de actividades dentro del área. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios percibidos? De lejos, el beneficio más importante percibido del uso de inteligencia artificial es el ahorro del tiempo y es lo que se está valorando mucho más, seguido del aumento de la productividad. Como les decía, si voy a poder hacer o generar un contenido en un día, o puedo generar 5 en lugar de 1 en un día, entonces definitivamente soy más productivo. Y estamos viendo que también un poco eso ha generado que hoy día el uso de redes sociales y el lograr el engagement y una serie de indicadores en redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, se hace mucho más complicado porque hay más contenido generado. El 45% se enfoca a tareas que son creativas, luego búsqueda de información, evitar repetir tareas operativas y reducción de errores serían algunas de las ventajas percibidas por los marqueteros. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Le preguntamos también a las empresas, bueno, entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo la empresa? ¿Es neutral? ¿Es un impacto positivo o es un impacto negativo o no ha impactado en nada? Entonces tenemos un pequeño porcentaje de 7% de las empresas que dicen que la inteligencia artificial en realidad todavía no ha impactado en nada. En realidad es el grupo más pequeño. 41% dice que el impacto ha sido neutral, y aquí quiero ligarlo con lo que decía
Gonzalo hace un momento, y es que el problema, ¿por qué el impacto es neutral? Porque todavía no hay métricas, todavía no sé realmente, sé de manera intuitiva que produzco cinco contenidos en vez de uno, pero eso realmente cuánto implica en la productividad de mi empresa. Todavía no hay métricas, entonces al no haber métricas o no estar correctamente medido, todavía se considera que el impacto es neutro. Sin embargo, y hay la mitad de las empresas o la mitad de los ejecutivos entrevistados nos dicen que el impacto sí ha sido positivo porque sí se percibe esta reducción de tiempos, esta mayor productividad y que por lo tanto se presume que hay además un beneficio en el aumento de los beneficios o de las ganancias para la empresa. Además, vemos que hay una preocupación sobre cuáles son las necesidades que puede tener la empresa en cuanto a contenido y cómo asegurar el tema de calidad. Y esto, claro, quienes no sé cuánto hayan experimentado todos ustedes con ChatGPT, pero sí hay un tema con que si por ejemplo el prompt no está bien redactado, no me da la información que quiero. Si tengo demasiadas preguntas, va a llegar un momento en que se confunde la inteligencia artificial y ya si además le pregunto algo que no sabe o que no consigue información, se la inventa. Entonces, pero lo que vemos es que el uso que se le da, 40% está enfocado a contenido, 37% a data y 11% a diseño. Esas son las principales actividades de marketing que se ven beneficiadas con el uso de la inteligencia artificial. Pero ahí nos preguntamos, y es la pregunta que creo que en las distintas presentaciones nos hemos hecho, ¿qué pasa con nuestros trabajos? ¿Vamos a perder nuestros trabajos? ¿Vamos a quedarnos? ¿Nuestra actividad va a ser obsoleta? Y aquí fue muy interesante porque la mayoría de casos las empresas nos dijeron, no, nosotros no vamos a reducir nuestros equipos de marketing. Lo que sí vamos a hacer es vamos a capacitar a nuestros equipos de marketing. Y eso es, digamos, así lo están viendo hoy día las empresas. No sé, hasta hace un tiempo cuando uno contrataba a una persona le preguntabas, ¿no? ¿Sabes Excel? ¿Sabes PowerPoint? El día de mañana la pregunta va a ser, ¿sabes? ¿Dominas? ¿Cómo puedes realizar prompts? ¿Utilizas inteligencia artificial? Entonces sí va a ser una habilidad requerida para la ejecución de la actividad de marketing. Y hay dos tipos de habilidades, ¿no? Las habilidades duras y las habilidades blandas. Y si vemos en las habilidades duras, la verdad que está bastante disperso. Si vemos los porcentajes y los resultados, está bastante disperso. Es decir, todavía no hay dentro de la actividad de marketing, digamos, analizar y visualizar datos es como lo más importante y precisamente en una casa de estudios como la Universidad del Pacífico, que precisamente la carrera de marketing tiene un enfoque numérico, es importante. Sin embargo, vemos que está bastante disperso. ¿Dónde está la parte más importante o las habilidades más importantes para el marketero del futuro? Está en las habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas, la adaptabilidad, es decir, los cambios son tan rápidos y tan frecuentes, ¿no? Hoy acabamos de ver, ¿no? O sea, sale Google Ads a fin de año, ya eso es un cambio y probablemente durante el próximo año veremos 2 o 3 distintos lanzamientos. Entonces la capacidad que puede tener el marketero de adaptarse a esos cambios y además la creatividad, y esto es muy importante, porque sí, seguramente la inteligencia artificial va a poder resumir textos, la inteligencia artificial va a poder generar contenidos, sin embargo, se busca que sea precisamente la creatividad, ese valor diferencial que no la va a tener la inteligencia artificial, sino que el marketero va a poder construir sobre eso que, digamos, desarrolla la inteligencia artificial. Y importante, y hoy día también lo mencionaron en algunas de estas ponencias, de las ponencias de esta mañana, el pensamiento crítico. Es decir, como hemos visto casos donde en la inteligencia artificial inventa, se loquea, genera datos errados,
Entonces, si nosotros no somos capaces de cuestionar, si no tenemos ese pensamiento crítico y decimos, oye, no, por acá no van las cosas, entonces, digamos, no vamos a poder realizar nuestra actividad. Entonces, este debería ser, y si pensamos en, digamos, qué habilidades queremos fortalecer o desarrollar, qué vamos a buscar en nuestros próximos ejecutivos de marketing, son las habilidades que tenemos que empezar a buscar. Y la otra pregunta es, bueno, ya, entonces no se va a despedir gente en los equipos de marketing por el momento, se va a fortalecer la capacitación en estos aspectos. Pero ¿y qué pasa con las agencias de marketing? ¿No? Más de uno, y no sé si les ha pasado, en investigación de mercados también nos pasa, donde nos preguntamos, ¿vamos a seguir vigentes? ¿Va a seguir existiendo? Si ya la empresa genera sus propios contenidos, ¿va a necesitar una empresa a una agencia de marketing? Y la respuesta fue que sí se necesita todavía agencias de marketing. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante la creatividad, la estrategia, digamos, propiamente el expertise que hoy día puede tener una agencia. Sin embargo, ese expertise tiene que ser complementado con el dominio de estas herramientas. Es decir, lo que espera una empresa de su agencia de marketing es que domine las herramientas, que invierta en comprar las herramientas, que invierta en capacitar a sus equipos. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Y las preocupaciones son bastante simples. Primero, las implicaciones éticas. Si subimos y nos aseguramos de subir información en un ambiente seguro, hay un tema de compliance y de compromiso de que esa data no va a pasar a ser parte digamos, de ese big data que está detrás de la inteligencia artificial. Pero en algunos casos no nos tomamos o no buscamos generar esos candados. Entonces, información confidencial de nuestras empresas puede ser subida a la inteligencia artificial y ahí tenemos un riesgo y tenemos consideraciones éticas que tener en cuenta. Por otro lado, los derechos de autor, y eso no está claro. Y si vemos, bueno, ya en Perú hay una ley sobre inteligencia artificial y hay un gran debate en el mundo sobre el tema de derechos de autor, porque finalmente, ¿quién es el dueño de esa imagen? ¿Quién es el dueño de ese contenido? Si ha sido esta inteligencia artificial la que la ha creado. Entonces, dado que por el momento no está claro el tema de derechos de autor, me salto al último y es el riesgo de que esa imagen creada sea similar o parecida al de mi competencia. Esa es una de las razones por las cuales las empresas todavía tienen dudas de la implementación de herramientas de inteligencia artificial en sus actividades de marketing, porque claro, imagínense el papelón, ¿no? Lanzo una campaña y luego resulta que es muy similar a la campaña o a las imágenes que ha utilizado mi competencia. Hace un rato Gonzalo preguntaba, bueno, pero si yo utilizo para mi campaña una foto sintética, ¿alguien se va a oponer? No, nadie se va a oponer, por supuesto. Pero el riesgo es que otra empresa pueda tener una imagen similar. ¿Por qué? Porque al final es la base de datos de donde se estructura o donde se le pide generar el contenido de inteligencia artificial es el mismo. Y el tema de veracidad de la información. Es decir, tenemos que chequear fuentes, tenemos que asegurarnos que la inteligencia artificial tomó datos de fuentes confiables. Y este es un hallazgo que me costó a mí de repente entender un poco, ¿no? Porque los mercaderes decían, bueno, ¿dónde está el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Y todos dijeron hacia la hiperpersonalización. Yo decía, pero ya hace años que hablamos de hiperpersonalización, porque hace años hablamos de que ya las empresas hay un marketing one-to-one, que las personas buscan, ¿no?, entrar a la página de Levi's y diseñar su propio jean. O sea, eso no es nuevo. Sin embargo, los marketeros entrevistados entienden que la inteligencia artificial abre una oportunidad mayor de entendimiento de las personas, de los consumidores. Y es que, miren, estamos frente a nuevos tiempos, frente a nuevas herramientas, pero la preocupación de los marketeros hoy día sigue siendo la misma.
Y ahí la relevancia de actividades como la que yo hago, ¿no? La relevancia de la investigación de mercados. Y es que sigue siendo vital para los marqueteros entender cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan las personas. Y obviamente con el uso de data sintética, con el uso de distintas herramientas de inteligencia artificial, siguen abriéndose oportunidades en este camino para conocer mejor a los consumidores o a los clientes. Y entonces, ¿a qué reflexiones finales llegamos con este estudio? Creo que van un poco en la línea de lo que se ha dicho esta mañana, ¿no? Por un lado, si bien la inteligencia artificial está revolucionando, no es la gran solución. En realidad, es cómo es adoptado por las empresas, lo que implica una gran oportunidad de ahorro de tiempo y de mayor productividad para los equipos de marketing. Además, tiene como gran ventaja, y es que los equipos, en lugar de hacer tareas operativas, y hace poco yo contaba en este mismo, digamos, auditorio, contaba el caso y el ejemplo muy concreto, ¿no? Hice una presentación en el Talking, en un evento acá en la Universidad del Pacífico, y comparamos dos actividades de investigación de mercados, una realizada por humanos, una realizada íntegramente por la máquina, y comparamos cómo se había ejecutado, y claro, vimos las ventajas, desventajas y las eficiencias y deficiencias de cada uno, pero uno de los hallazgos importantes para mí de los experimentos que estamos haciendo como Datum es que algunas tareas muy operativas y que en Datum, por ejemplo, todos los chicos cuando recién comienzan, ¿no? Un analista junior, la actividad que por excelencia se le encomienda es la codificación de las preguntas abiertas. Y claro, nadie quiere después de terminas 5 años de universidad y te sientes superhéroe, te sientes que, ¿no? Por fin terminaste, eres profesional y dices, bueno, y vengo a codificar. Entonces sientes que hay, ¿no? O sea, como que esto no puede ser. Y claro, dijimos, vamos a hacerlo con inteligencia artificial. Y entonces, creo que eso es lo que está pasando en las empresas y eso es lo que hemos visto con las distintas empresas que hemos entrevistado. Hoy día, desde las personas más nuevas, desde los practicantes o desde las personas más junior, tienen la posibilidad de aportar de una manera distinta a las empresas y poder utilizar su máxima potencial. ¿Por qué? Porque esas tareas rutinarias, repetitivas o que a nadie les gusta, esas las va a hacer la inteligencia artificial, esas las va a hacer la máquina. Y podemos tener a nuestros equipos enfocadas a actividades más creativas, más estratégicas y, como les digo, aprovechar ese potencial que tienen los jóvenes profesionales que de repente además vienen con un approach y una mirada totalmente distinta.